A unos días de iniciar su mandato, un nuevo capítulo para la nación, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, ha dejado claro que no está dispuesta a quedarse callada ni a retroceder en su lucha por una transformación radical del país. En su reciente conferencia, un periodista se hizo presente con una pregunta acerca de la crisis que se está viviendo en el Poder Judicial, pero Sheinbaum no ha escatimado palabras al abordar supuesta crisis, prometiendo que seguirá buscando un diálogo abierto con la oposición, pero ha dejado claro que su mandato será de fuerza, de determinación y de acción. La oposición no da tregua desde el día 1. Los ataques, las críticas y los intentos constantes de sabotaje han sido un camino lleno de obstáculos, pero la presidenta sigue luchando por sus objetivos, porque no se trata solo de gestionar, sino de transformar y revolucionar cada rincón del México actual. Es la llegada de una nueva era y Claudia Sheinbaum está lista para liderarla con mano firme y visión clara. ¿Será este el inicio de una era dorada para México? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la presidencia de Claudia Sheinbaum promete ser un capítulo emocionante y decisivo en la historia del país. Muy buenos días, doctora. Preguntarle en cuanto a la reforma al Poder Judicial, donde los trabajadores se mantienen pues en paro indefinido. Hay voces que se están sumando todavía a estar en contra de esta reforma que se plantea y que se está discutiendo en el Congreso para ser ya votada quizá el próximo lunes ya en la comisión. Entre las voces pues está el Bank of America, que consideró que pues es alto riesgo, sobre todo en la democracia para el sector corporativo. También pues el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir incluso, doctora, en acciones de algunas empresas mexicanas, reducir su participación, con el argumento de que esta iniciativa pues va a aumentar los riesgos en México sobre las inversiones, y organizaciones de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero también de Estados Unidos expresaron al gobierno de Estados Unidos esta preocupación por la reforma, porque dicen incluso estaría violándose algunos puntos del TEMEC, sobre todo también en algunos puntos del Plan C del gobierno federal para eliminar a lo mejor algunos organismos autónomos, etcétera. Entonces quiero saber su opinión al respecto, si han analizado este asunto dentro de su equipo de trabajo precisamente en torno a la discusión que se viene a estas pláticas en el 2026. La primera pregunta, doctora. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto pues lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados, porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrá los compromisos del TEMEC de este tratado. Sí, porque el TEMEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera.
Muy bien, doctora. También preguntarle, pues el INE ya dio a conocer este anteproyecto que va a ser discutido en cuanto a las diputaciones plurinominales, las senadurías. Se prevé que en San Lázaro pues sí se obtenga la mayoría calificada por parte de Morena y aliados, y en el Senado pues faltarían 2 o 3. Su opinión al respecto, y ya si me permite la última, doctora, saber por qué no ha habido este nombramiento del titular de Petróleos Mexicanos, cuándo lo va a haber, y si no ha tenido alguna recomendación a lo mejor del presidente o alguna presión, algún grupo para que se mantenga Octavio Romero, doctora. Gracias. Sí. A ver, primero, para terminar el tema de los jueces, a ver si pones el de Julieta, la diputada. Es que es muy bueno, ayer lo vi en la noche. ¿Sí lo tienes? Magistrados se suman al pago de labores del Poder Judicial. Y esto es raro por dos cosas. La primera, se sumaron al paro, pero suspendiendo los plazos, términos judiciales y las audiencias. Y esto va a afectar a los juicios de las y los ciudadanos. Y la segunda, y esta sí es rarísima, y es que los jueces y magistrados parecieran no saber que ellos no son trabajadores, son titulares del órgano en el que se deposita el Poder Judicial, cosa muy diferente. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte, los mismos ministros, se los muestro. En esta sentencia del año 2009, la Suprema Corte anunció: jueces y magistrados no son considerados como trabajadores. Y no son trabajadores porque el servicio que prestan no es subordinado. Esto, claro que lo saben, pues es como si los diputados y senadores nos fuéramos a paro por considerarnos empleados de las oficinas de la Cámara, o que el presidente de la República se ponga en paro porque se le quiera someter a consulta de revocación de mandato. Los juzgadores saben que no son trabajadores. Pareciera entonces que jueces y magistrados están alevosamente difundiéndole a los trabajadores la falsa idea de que se está atentando contra sus derechos laborales. ¿Acaso entonces los quieren utilizar como escudo para proteger sus privilegios? Pero ya que de todas maneras se nos fueron a paro los jueces y magistrados, les pedimos entonces que no cobren su sueldo. ¿Sí saben cuánto cobra un juez al mes, más o menos, de sueldo? Más de 150,000 pesos mensuales. Un juez. De hecho, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que estaban cayendo en una irregularidad constitucional porque no tenía... Sí, aunque, como lo dije ayer, se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo. Pues por eso es interesante lo que dice Julieta, porque más allá de lo jurídico, pues es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón, digamos. Ahora lo que queremos pues es que sí tengan un amo, un dueño que se llama el pueblo de México, porque serán electos por el pueblo de México. Bueno, sobre la resolución, bueno, la propuesta que hace el INE para resolver, pues es lo que hemos estado diciendo. Lo único que se pide pues es que se cumpla con la Constitución y con la ley. Y no porque ahora estén en contra de lo que aprobaron en su momento,
personas, sean legisladores o no, o personalidades, o empresarios, todos tenemos que cumplir las leyes. Y eso es lo que está haciendo el INE. Aplicar tal cual la fórmula que establece la Ley de Procedimientos Electorales. Hola, Presidenta, buenas tardes. Si me permite, regresando al tema del Poder Judicial, quisiera preguntarle cómo va a enfrentar usted o cuál va a ser la postura de su gobierno con los trabajadores del Poder Judicial. Todo indica que este paro de labores podría prolongarse hasta los primeros días de su administración. Quisiera preguntarle cómo va a actuar usted con los trabajadores de base, con los trabajadores de a pie, digamos, permítame llamarlos así. ¿Se les va a descontar el día? ¿Se les va a despedir incluso? No depende de nosotros, no desde el gobierno federal. O sea, es otro poder, es el Poder Judicial. El gobierno federal no participa en... O sea, no, el presidente no tiene atribuciones para un asunto en contra de los trabajadores. Además, es nuestra convicción, nunca vamos a actuar en contra de trabajadoras y trabajadores. Es más, la nueva redacción dice en un transitorio con todas sus letras que se van a respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, no sé de dónde venga, además no son todos, como bien hace rato me comentó Martí, son principalmente jueces y algunos trabajadores del Poder Judicial, pero no son todos los trabajadores del Poder Judicial que están en paro. Entonces hay que informarles bien de que sus derechos laborales no van a tener ningún problema. Lo que sí va a pasar, porque fue una decisión del pueblo de México, ¿Usted buscaría... es que van a ser electos los jueces, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte. Eso es una decisión del pueblo. La soberanía recae en el pueblo, eso está en el 39 constitucional, si mal no me equivoco, aquí está el abogado. El poder dimana del pueblo, y eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Entonces, en mi campaña, yo en los mítines decía, quien me acompañó a la campaña lo sabe, preguntaba al final de los mítines, no siempre, pero en muchos de los eventos, ¿qué opinan ustedes? ¿Que los ministros sean electos por el Senado de la República o por el pueblo de México? Y la gente decía, por el pueblo. Y ayer puse la encuesta que hicimos hace 2 meses. Más personas de las que votaron por su servidora, por nuestro movimiento, están de acuerdo en que los ministros sean electos por el pueblo, que los magistrados sean electos por el pueblo y que los jueces sean electos por el pueblo. Entonces, eso va a ocurrir porque es una decisión del pueblo de México. Entonces, quienes son jueces, quienes son ministros, que hacen bien su trabajo, magistrados, tienen derecho a postularse. Y como lo leyó el otro día en la mañanera la Secretaría de Gobernación, y cualquiera lo puede leer en la versión que está establecida para votarse en lo que aprobó comisiones, o la Comisión de Asuntos Constitucionales, es que va a ser una convocatoria amplia. Van a ser comisiones de cada uno de los poderes quienes revisen las postulaciones. A mí me va a tocar nombramientos al Poder Ejecutivo. No va a ser solamente la presidenta quien diga esto, no. Es una comisión que va a entrevistar, va a revisar, tiene que presentarse por cada uno de los postulantes por qué quiere ser ministro, por qué quiere ser juez, por qué quiere ser magistrado. Se evalúa por una comisión
Y después de eso todavía hay una insaculación para que se vea que no hay quien dice la presidenta que va a hacer. Entonces los ministros, los magistrados, los jueces que quieran postularse a una elección lo pueden hacer ahora en el 2025 o si les corresponde en el 2027. Pero eso va a ayudar al país. Por eso yo digo, no hay que tenerle miedo a la democracia, nunca. ¿Alguien de su próximo gobierno ya está entablando puentes de diálogo con estos trabajadores inconformes? Platicaron con ellos en su momento el ministro Saldívar o el exministro Saldívar, los diputados que están en las comisiones hablaron con ellos en los foros. Entonces podemos seguir hablando con ellos para que se clarifiquen los derechos laborales. Ahora, la elección es la elección. Israel Aldave. No, ya Ya, pasó. perdón, Karina. Karina Aguilar de 24 horas. Buenas tardes, presidenta electa. Entonces, en este mismo sentido, ¿estaría usted pidiendo o sugiriendo a los diputados federales de Morena que atendieran nuevamente a estos trabajadores que se encuentran en paro con el objetivo de salvar esta crisis? O sea, esta crisis laboral que se está viviendo ante el paro. Pero no es una crisis laboral. Es una decisión de trabajadores del Poder Judicial, jueces, de irse a paro por un asunto político. Porque no se están afectando sus derechos laborales. Se respeta porque nosotros respetamos cualquier manifestación pública. También podemos decir nuestra opinión. Entonces se cierra la posibilidad de una No, nueva el reunión. diálogo está, pero no es un asunto no es laboral.